Para poder hacer la sumatoria de fuerzas tanto para el eje X como para el eje Y, necesitamos primero saber qué ángulos forma tanto la fricción como la fuerza normal, ya sea con el eje X o bien con el eje Y, este de acá. Y para la normal lo mismo, el ángulo que forma la fuerza normal con el eje Y o el ángulo que forma la fuerza normal con el eje X. Para poder encontrar estos ángulos, vamos a hacer varios pasos. El primer paso es observar que acá se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que vemos acá y que lo vamos a colorear momentáneamente para que ustedes lo puedan observar con facilidad, este de aquí no es más que este triángulo rectángulo que está por acá, ¿sí? Que básicamente lo que estamos haciendo es viendo el triángulo que se está formando con la curva peraltada, porque la curva peraltada se prolonga por acá y entonces localizamos el ángulo de la curva peraltada acá, que es el mismo que está por aquí. Entonces, el ángulo que nosotros vamos a tener acá es el ángulo complementario, ¿sí? De teta, o sea, teta 90 menos teta va a ser igual a alfa, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros ya podemos calcular el ángulo alfa. Ahora, si ustedes observan acá, tenemos 90 grados. Entonces 90 grados menos el ángulo alfa, acá me va a dar otra vez el ángulo teta. Entonces acá localizamos al ángulo teta. Y ahora les voy a pedir, para poder encontrar el ángulo que forma la normal con cualquiera de los ejes, que observen estas dos fuerzas de color amarillo que dibujé acá. Esta es la fuerza de fricción y esta es la fuerza normal. Y sabemos que aquí entre ellas tenemos 90 grados, este ángulo que está acá. Y entonces nuevamente tenemos que si a 90 grados le restamos el ángulo teta, acá voy a tener nuevamente el ángulo alfa. Entonces ya averigüé. Ahorita ya puedo decir que este ángulo que está acá es alfa. ¿Sí? Por si todavía no lo han visualizado, voy a resaltar lo que estoy viendo es este ángulo que está acá, 90 grados menos teta, que es lo que está acá, me va a dar alfa acá. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo encontrado ya ese ángulo, podemos ver con mucha facilidad que acá en mi cuadrante, si esto es alfa y que está aquí, quiere decir que este ángulo tiene que ser teta. Y entonces, simplemente escribimos aquí el ángulo teta. Lo que vamos a tener es alfa, teta, alfa, teta. Y si nosotros prolongamos este eje por acá, lo voy a hacer así rapidito para que lo vean. Yo prolongo el eje acá y prolongo el eje acá. Lo que tenemos es un asterisco acá. Y entonces podemos hacer uso de otro truco que yo lo llamo el truco del asterisco. Este también sirve para encontrar ángulos que a veces desconocemos a partir de un ángulo conocido en esta posición. Se los dejo por acá por si les sirve para la aplicación de algún otro problema. Y entonces vamos a empezar aquí, de este lado, a hacer la sumatoria de fuerzas para el eje X. Y resulta que acá teníamos nosotros el radio de la curva, ¿sí? Aquí lo podemos ver fácilmente. Entonces, eso significa que en el eje X vamos a tener
localizada la aceleración radial. Entonces, colocamos acá masa por la aceleración radial. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? Bueno, muy simple. Tenemos la componente de la normal que se proyecta acá y la componente de la fuerza de fricción que se proyecta por acá. Y entonces, como ambas van hacia la curva, ambas tienen signo positivo. Entonces las vamos a colocar acá. Sería la normal en el eje X más la componente de la fuerza de fricción en el eje X igualados a masa por mi aceleración radial. Y ahora todo es cuestión de expresar la componente de la normal en X en función del ángulo conocido. Como mi ángulo conocido es teta, que es el ángulo del peralte. Entonces voy a usar teta, no alfa. Entonces, esta proyección de la normal acá en el eje X, vamos a dibujarlo rápido para que lo vean mejor. Esto sería MX. ¿De acuerdo? Entonces, como es el lado opuesto, vamos a colocar acá la normal por el seno de teta. Más, y ahora voy con la fuerza de fricción y me toca esta componente de acá. Y como voy a utilizar el ángulo teta de referencia, si ustedes ven acá, es el lado adyacente. Como es el lado adyacente, entonces lo expreso acá como la fuerza de fricción multiplicado por el coseno del ángulo. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Ahora, como tengo muchas incógnitas acá, lo que voy a hacer es expresar esta fuerza de fricción en función de mu estático y la normal, porque yo sé que en el punto donde está justo al borde de salir de la región de mi fuerza estática, justo donde va a derrapar el carrito, donde va a deslizarse el carrito, mi fuerza de fricción es igual a mu estático por la normal. Entonces, vamos a sustituir. Vamos a nombrar esta mi ecuación 1 y esta mi ecuación 2. Y entonces lo que voy a hacer es sustituir la ecuación 2 en mi ecuación número 1. La ecuación 1, la normal por el seno del ángulo más, y en lugar de fuerza de fricción lo sustituyo, mu s por la normal y copio el coseno del ángulo. Y esto igual a masa por mi aceleración radial. Y ahora lo que voy a hacer es sacar factor común la normal. Y entonces aquí simplemente hice un tratamiento algebraico sacando factor común la normal. Y del otro lado lo copio tal cual. Igual a masa por aceleración radial. Voy a enumerar a esta ecuación como la ecuación 3. Y ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces voy, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora, ¿qué está pasando en el eje Y? Bueno, pues en el eje Y, que es este eje que está acá, que es este que está acá, en la curva, para que lo vean mejor, el carrito viene acá, viene saliendo, digamos, de sus pantallas, y en el eje Y pues no está pasando nada, no hay ningún tipo de movimiento ahí, no hay ninguna velocidad, ninguna aceleración, así que acá mi sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas tengo en Y? Bueno, la primera que es muy fácil de ver es el peso y no tengo que sacar ninguna componente. Entonces la vamos a colocar acá, el peso. Y como va orientada hacia abajo y yo coloqué negativo hacia abajo, le ponemos el signo, negativo. Bueno,
Ahora, vamos con las siguientes fuerzas. La fuerza de fricción tiene una componente acá en el eje Y, ¿sí? Y si lo ven, es el lado opuesto al ángulo teta, ¿de acuerdo? Y acá, la normal va a tener una componente acá en Y positivo. Si utilizamos este ángulo, va a ser el lado adyacente. Entonces, vamos a restar la componente de la fuerza de fricción en y a sumar la componente de la fuerza en el eje Y. Y esto lo igualamos a 0. Y ahora vamos a desarrollar esta parte también, igual que desarrollamos en el eje X, vamos a desarrollar aquí esta expresión. Entonces, el peso es mg. Luego la fuerza de fricción sería menos la fuerza de fricción y es seno del ángulo. Porque, como les había comentado, es este lado opuesto. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con la siguiente fuerza, la siguiente componente, que es la normal. Y es justo la componente acá, en el eje Y. Entonces, es coseno del ángulo teta. Entonces, lo escribo acá, coseno del ángulo teta, y lo igualo a 0. Y ya en este punto, necesito hacer también un poco de reducción de variables. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el eje X. Entonces vamos a factorizar fuerza de fricción, perdón, la vamos a sustituir por mu s por la normal. Entonces vamos copiando menos mg menos, y en lugar de fuerza de fricción, mu s por la normal, multiplicada por el seno del ángulo. Y luego le sumamos n coseno del ángulo y lo igualamos a 0. Y entonces en este punto vamos a pasar mg, que está acá, lo vamos a pasar de este lado, obviamente con signo cambiado, y acá vamos a factorizar la normal para que nos quede más reducida la expresión. Entonces sería n factor común de menos mu s seno del ángulo más coseno del ángulo y lo igualamos a mg. Y a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 4. Y entonces, ahora a continuación, lo que vamos a hacer es de la ecuación 4 despejar la normal. De la ecuación 3 despejar la normal también. Y luego las vamos a igualar. Así que me quedaría de la ecuación 4 que la normal es igual a mg dividido, y voy a reordenar los términos para que me quede el negativo en medio. Entonces, coseno del ángulo menos mu s seno del ángulo. Y aquí lo único que hice fue cambiar estos acá, ¿sí? Bueno, y ahora vamos con la normal, pero de la ecuación número 3. Y me queda que la normal va a ser igual a la masa por la aceleración radial dividido seno del ángulo más mu s por el coseno del ángulo. Noten que utilicé aquí un código de colores para que sea más fácil. Esto que está acá es la normal de aquí de la 3. Y esto que está acá es la normal de aquí, mi ecuación número
4. Y entonces lo que vamos a hacer es igualar la normal de la ecuación 3 con la normal de la ecuación 4. Entonces vamos a hacer la normal de la ecuación 3, la vamos a igualar a la normal de la ecuación 4. Así que lo que nos va a quedar es lo siguiente. De la ecuación 3 sabemos que la normal va a ser igual a masa por aceleración radial. Y todo esto está dividido por seno del ángulo más mu s coseno del ángulo. Y eso lo igualamos a la ecuación 3. Y entonces nos queda lo siguiente. La ecuación 3 es la ecuación 4 es mg dividido coseno del ángulo menos mu s seno del ángulo. Y ahí tengo ya igualadas mi ecuación 3 con la ecuación 4. Y lo primero que voy a hacer, porque es bastante obvio, es cancelar la masa con la masa del otro lado. Y ahora voy a ordenar los términos para despejar para la aceleración radial. Entonces mi aceleración radial me va a quedar igual a g de este lado, que multiplica a seno del ángulo menos mu s coseno del ángulo, cierro el paréntesis, dividido coseno del ángulo menos mu s seno del ángulo. Perdón, aquí es positivo. Bueno, ya estamos ahí. Y entonces, aquí todo va bien, pero tenemos un pequeño problema. Realmente lo que me piden no es la aceleración radial, sino que es la velocidad tangencial máxima a la que puede ir el carrito. Lo bueno es que yo sé de mi teoría que la aceleración radial es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Y como en este caso estoy a punto de pasar de la región estática a la región cinética, entonces esta aceleración radial va a ser igual a una velocidad máxima al cuadrado dividido el radio. Entonces vamos a sustituir esta expresión acá en esta aceleración radial. Y así ya puedo obtener lo que me estaban preguntando. Y entonces, solo vamos a dividir esto aquí para ordenar un poquito. Y entonces me da que la velocidad máxima al cuadrado dividido el radio va a ser igual a g seno del ángulo más mu s coseno del ángulo dividido coseno del ángulo menos mu s seno del ángulo. Y entonces despejo para la velocidad máxima. Y entonces me queda que la velocidad máxima es igual a g por r por seno del ángulo más mu s coseno del ángulo, cierro el paréntesis, dividido coseno del ángulo menos mu s seno del ángulo. Y todo esto va bajo una raíz. Ahí lo tenemos.